El antiguo Egipto, el reino de los faraones, el lugar donde se levantaron las grandes pirámides ciclópeas gigantes que se proyectan hacia el cielo, el sitio donde está la Esfinge, que muchos dicen es mucho más antigua que cualquier civilización, incluso que la civilización egipcia, dicen algunos. Misterios increíbles alrededor del río Nilo, y allí también las momias, los cuerpos de los antiguos faraones, de las personas del común, envueltas en una serie de vendas que estaban llenas de inscripciones mágicas. Sí, todas las vendas que vemos alrededor de los cuerpos de las momias tenían pequeños hechizos, sortilegios para la otra vida, para el más allá. En este podcast de Cruz Escribiente les vamos a contar historias increíbles de una momia que se dice era de un faraón gigante, también de una momia que tenía en su cuerpo oro puro. Y vamos a hablar con una persona que ustedes hace rato me solicitan que esté aquí en Cruz Escribiente, una investigadora que me ha acompañado por muchos años y que seguro ustedes van a reconocer. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Place ahora la voluntad del Señor Dios Karnak. Por su terrible profanación, Caris fue sentenciado a serle arrancada la lengua, para que los gritos que profiriera durante el destino que le aguardaba no ofendieran los oídos de los dioses. Una escena aterradora de La Momia, una película de 1959. Hay muchas versiones de La Momia. Hay de 1939, hay de cine silente, o sea, cine mudo. Hay algo en las momias que nos llama la atención. Hay algo que nos atrae, tal vez porque son cuerpos de personas como nosotros que vivieron hace miles de años, que todavía podemos observar, que podemos ver su rostro y que de alguna manera están conectadas con el más allá, porque ellos pensaban que así, con su cuerpo repleto de vendas, con sales de natrón, que era lo que les echaban en el cuerpo para que perdurara, iban a estar en el más allá, que entre más estuvieran conservados, mejor vivirían en la otra realidad, en el otro mundo, el que está después de la muerte. Pero hay unas momias increíbles, y de eso vamos a hablar hoy, porque hay unos descubrimientos asombrosos de los últimos años. Y para hablar de esas momias estamos con una invitada de lujo, alguien que ustedes hace rato no habían escuchado aquí en Cruz Escribiente y que estoy seguro estaban esperando hace rato. Nada más y nada menos que Joana Arenas, periodista e investigadora. Joana, muchas gracias por estar en Cruz Escribiente nuevamente, que hace rato no venía. Hola Esteban, gracias nuevamente por permitirme estar aquí en los audios de Cruz Escribiente, señor, en este nuevo año 2024, retomando todo este tema del misterio con usted, como siempre, aquí para contarles historias bien interesantes acerca de seres muy, muy grandes, muy altos, los famosos gigantes. Bueno, Joana, comencemos de una vez con este podcast que está increíble. Y es que hace pocos años estuvo la noticia del hallazgo de un faraón diferente. Los investigadores abrieron el sarcófago. Sarcófago significa sarcofagus, la caja que come carne, porque es una caja literalmente, es como un ataúd, un cofre, y ahí se ponía el cuerpo de las personas que fallecían, del ser querido, y lo envolvían en vendas y lo colocaban allí. Y entonces cuando destapaban ese sarcófago, esa caja que come carne, como le llamaban los griegos, encontraban que solo quedaban los restos secos o los huesos. Entonces pensaban que la caja absorbía la carne, que se nutría de ella. Y bueno, hace algunos años abrieron un sarcófago y era muy extraño. Imagínense ustedes, los investigadores, abriendo de repente el sarcófago y observan que adentro hay algo muy raro, porque decían, estos brazos son muy largos, estas piernas son muy grandes,
Esta cabeza es demasiado gigantesca. Sí, señores, habían descubierto la momia de un faraón gigante. ¿Quién es ese faraón gigante, Joana? ¿Quién es, cuándo lo descubrieron y de dónde salió? ¿Y qué significa y por qué dicen que es tan misterioso? Algunos hablan de los Nefilim o de los Sensuor, los antiguos faraones dioses que supuestamente estuvieron antes de las primeras dinastías, que muchos dicen, con la idea del antiguo astronauta o del alienígena ancestral, que fueron los que construyeron las pirámides. Yo creo que fueron los seres humanos, no los alienígenas, pero este cuerpo sí es que es extrañísimo. El cuerpo de un faraón gigante, ¿quién era y de dónde surgió? Joana Arenas. Don Esteban, así es. Resulta que en el 2017 se dio esta noticia del hallazgo de un faraón gigante, un faraón del antiguo Egipto que reinó hace como 5.000 años atrás. Y dentro de todo esto pues empezaron todas las investigaciones por parte de investigadores de la Universidad de Zurich en Suiza, pues porque era bastante desproporcional los huesos, el cadáver que habían encontrado en una excavación realizada en la localidad de Jinan. Pues resulta que estos restos medían alrededor de 1,90, una altura realmente desproporcional para esa época, porque las personas en esa época medían alrededor de 1,60, máximo 1,65, y pues estos investigadores empezaron a hacerle pruebas a los restos de este faraón para tratar de explicar por qué era tan alto en diferencia al resto de los cuerpos y restos que habían encontrado para esa época en el antiguo Egipto. Pues resulta que en un primer acercamiento dijeron que quizás la altura de este faraón se debía a que pertenecía precisamente a la nobleza y que pues la alimentación que él tenía era muy diferente al resto de la gente. Ya sabemos, por supuesto, y está científicamente demostrado que la alimentación influye mucho en el crecimiento de las personas. Sin embargo, siguieron investigando estos restos que además fueron encontrados en 1901, siguieron explorando estos restos del faraón Sagnac y se dieron cuenta de algo bien interesante, y es que confirmaron que Sagnac padecía de gigantismo, que además había sido provocado por un mal funcionamiento de la hipófisis y que además que genera un crecimiento desmesurado de varias partes del cuerpo. Así, pues, esta conclusión de este estudio fue, digamos que, una experiencia bien particular para estos investigadores que afirmaban que sería el caso oficialmente más antiguo sobre esa enfermedad de gigantismo, era precisamente la de este faraón Sagnac. Sagnac reinó hace 5.000 años. Su calavera, como nos ha dicho Joana, tenía un tamaño desproporcionado para la época. Y como dice, fueron arqueólogos chinos. Medía 1,90 m, que para nosotros no es mucho, pero en ese tiempo era demasiado. O sea, la mayoría de la gente estaba en 1,68 m. ¿Por qué medía 1,90 m? ¿De dónde salió este faraón? Es muy, muy, muy raro. Y me recuerda la historia de otro cuerpo gigante, de un cuerpo gigante que tiene que ver más con la cristiandad, nada más y nada menos que el cuerpo de San Isidro Labrador, que está enterrado allí en Madrid en una iglesia especial, en un templo especial, y se decía que San Isidro, aquel que se coloca en una imagen junto a un perrito y que muchos le piden para que llueva o para que salga el sol, que es como un santo del clima, ¿no? Decían los textos que era realmente gigantesco. Decían que era un hombre muy, muy grande, que era un gigante. Incluso hay leyendas que dicen que San Isidro era un gigante. Pues bien, cogieron el cuerpo, que está allí custodiado por una orden. Hay una orden de gente que sigue a San Isidro, de gente religiosa, que juró protegerlo y que ahí están cuidando el templo con sus trajes. A veces todavía se los ponen. Bueno, fueron unos científicos
sacaron el cuerpo de San Isidro, que vuelvo a decir, él falleció hace ya bastante tiempo, en 1172, y se dieron cuenta de algo muy raro. Sí, el cuerpo estaba allí. Tenía sus fémures largos, tenía sus brazos largos, sus costillas. Y sí, San Isidro medía aproximadamente 1,82 m, 1,83 m, que para la época era prácticamente un gigante. ¿Por qué era tan alto San Isidro? ¿La genética? ¿Comió mejor? ¿Qué es lo que pasó con él? Porque la mayoría de las personas medían 1,58 m. No sé si ustedes han visto los trajes originales de los reyes o de los colonizadores europeos aquí en América y son realmente pequeños. ¿Por qué había gente gigante como este faraón que nos ha hablado Joana? ¿Por qué había gente tan grande? ¿Por qué San Isidro, también poderoso? También visto como alguien milagroso, porque se dice que él hizo un montón de milagros mientras estuvo vivo. Exactamente 438 milagros, según la Iglesia Católica. Imagínense, ¿por qué estos seres grandes, estos humanos gigantes, fueron tan poderosos y son tan conocidos? Realmente es algo asombroso, pero no es el único, no es el único. Hay otros cuerpos de gigantes que se encuentran por allí. ¿Y saben qué? La Iglesia Católica considera que el cuerpo de San Isidro, como lo del faraón gigante, están incorruptos. Están incorruptos, bien sea por todo el tratamiento que se les ha hecho, o por las condiciones ambientales, o por algo sobrenatural. Cuerpos de personas gigantes que no se degradan. Cuerpos que parecen indicar que en el pasado hubo un grupo de personas poderosas que tenían más estatura que la mayoría de la población mundial. Si existe algo que nos atrae como seres humanos es lo extraordinario, lo raro, lo que rompe la normalidad. Y una de esas historias tiene que ver con un gigante, un supuesto gigante llamado Cat Dawa. Un ser que supuestamente vivió en Chile o en Argentina. Algunos dicen que realmente existió. Una persona muy alta, pero que tenía una característica aún más extraordinaria. Tenía 2 cabezas. Su cuerpo existe, se puede ver. Hay fotografías de Cat Dawa. Usted la puede buscar en Google. Y lo que se ve es eso. Un cuerpo con piernas muy largas, un cuerpo con brazos largos y 2 cabezas. Muchos dicen que era un fraude, que simplemente lo usaron algunos empresarios que explotaban el morbo para que la gente pagara. ¿Usted pagaría por ver un gigante de 2 cabezas? Yo a veces pienso que sí. Si me dicen, no, aquí tenemos una momia de un gigante de 2 cabezas, pague por verla, yo pagaría. Es más, hoy todavía el cuerpo está allí guardado en un museo y creo que pagaría el museo para verlo. No por morbo, sino por lo que representa esa atracción que tenemos los seres humanos. Y ¿qué tal que fuese así? ¿Qué tal que como el faraón que hablamos gigante, también existieran personas grandes, raras, extrañas? Marco Polo los imaginaba, los blemias, los ciapodos, seres de un solo pie que saltaban como canguros. Y bueno, Joana, cuéntenos usted, ¿cuál es la historia de este extraño ser, de Cat Dawa, este gigante de 2 cabezas que supuestamente existió nada más y nada menos que en América Latina y que lo capturaron, lo cazaron, lo llevaron y lo disecaron y lo tienen allá en un museo en los Estados Unidos? Un gigante de 2 cabezas. Esteban, pues mire, esta historia del gigante de las 2 cabezas siempre me ha causado mucha curiosidad porque deja, digamos que abierto al debate si eso realmente es cierto, si es una leyenda, si alguien creó a este famoso cuerpo de este gigante de 2 cabezas, y si es falso o es verdadero. Lo cierto es que el también conocido como Cat Dawa es un gigante de 3,66 metros de altura. Ese cuerpo en este momento se encuentra en el Museo de Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos, y se dice que es un gigante patagónico.
también recordemos que la Patagonia fue considerada una tierra habitada por gigantes durante muchísimo tiempo, pues de allí sale toda la leyenda de que supuestamente los patagónicos, cuando llegaron los exploradores como Fernando Magallanes, era muchísimo más alto que ellos, y ahí ellos empezaron a llamar este territorio como Tierra de Gigantes. Y la historia de este gigante de Cap d'Huap, digamos que tiene dos versiones. La primera versión habla de que Cap d'Huap fue encontrado por marineros españoles más o menos en el año 1673 en las playas de la Patagonia, que fue capturado, que lo subieron al barco y lo amarraron, pero supuestamente Cap d'Huap se liberó, se enfrentó a ellos y fue asesinado por una pica que le atravesó el pecho. Después de esto, supuestamente los marineros lo que hicieron fue momificarlo, disecarlo, y llegó primero este cuerpo a Gran Bretaña y luego a Estados Unidos más o menos en el siglo XIX, y allí empieza, digamos que todo el boom de este gigante de dos cabezas, porque en ese entonces era muy habitual el tema de los shows de humanos diferentes y extraños, los enanos, el hombre con barba, etcétera, etcétera, y cogieron precisamente este cuerpo de este gigante con dos cabezas para pues espectáculos alrededor del mundo. Esa es la primera versión, que los marineros lo capturaron y lo asesinaron. La segunda versión nos habla de que ese gigante ya fue encontrado muerto en las playas de la Patagonia, precisamente con esa lanza en el pecho, y que fue encontrado por indígenas de Paraguay, que fueron los indígenas que momificaron el cuerpo, que además lo adoraron como en una especie de ceremonia religiosa, y tiempo después uno de los capitanes británicos que recorría ese territorio, llamado George Bicklet, se enteró, se infiltró en Paraguay y se robó el cuerpo de este gigante para después llevar este cuerpo hasta Gran Bretaña. Ambas historias terminan de la misma manera. Ese cuerpo luego termina en Estados Unidos, precisamente en ese famoso show de humanos que se suma pues precisamente a esa colección de curiosidades. Vuelvo y les repito, esta historia siempre me llama la atención porque es bastante extraña, uno, pero dos, no han podido demostrar que este cuerpo sea falso. Le han hecho incluso varios estudios, pero hay quienes insisten que definitivamente no pudo existir un ser como este. Sin embargo, pues queda abierta también ahí, digamos que esta historia, esta leyenda, y la momia todavía la pueden encontrar en este museo en Estados Unidos. Increíble esa historia, y es que está allí un gigante de dos cabezas. Lo cierto es que sí es probable genéticamente que exista una persona que se vea de dos cabezas, y esos son los siameses. Hay dos muy conocidas en los Estados Unidos, A.B. y Brittany Hansen. Los invito a que ustedes busquen su historia, A.B. y Brittany Hansen, que son dos siamesas del tipo bicéfalo. Su cuerpo parece ser el de una persona y tiene dos cabezas. Lo cierto es que ellos comparten un corazón, los pulmones, tienen un hígado y una única pelvis y unos únicos órganos femeninos reproductores. De niñas tuvieron que aprender cómo aplaudir porque pues cada una solo maneja un brazo, una lateralidad. También tuvieron que aprender a caminar. Eso es interesante porque pues una maneja una pierna y la otra otra. Nunca hay privacidad. Tienen que vivir todo el tiempo allí, no pueden operarlas. Brittany mide menos, hay una hermana que mide 1,47 m y la otra mide 1,57 m. Una se casó, pero pues tiene un órgano reproductor único y tiene pues su esposo. También tienen que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en lo que van a comer, en la ropa que van a usar. Bueno, es una historia increíble la de A.B. y Brittany Hansen. Me recuerda a Cap d'Huap porque sí existen personas bicéfalos, parecen bicéfalos, realmente son gemelos, que su cuerpo pues ha absorbido parte del otro y parece que tuvieran dos cabezas. No sé si ustedes vieron una serie que se llama American Horror Story, tienen una temporada que es sobre un circo que habla de eso y aparece una actriz muy famosa, Sarah Paulson, que interpreta
una mujer de 2 cabezas. Interesante. Sí pudo ser cierto. Sí pudo ser cierto un hombre muy alto con 2 cabezas. O tan solo fue un fraude. Al final ustedes deciden en qué creer. Antes de que sigamos con la siguiente historia de una momia que es increíble, escuchen ustedes la voz de Abigail Hansel, una de estas hermanas que comparten un solo cuerpo y cuyas cabezas están en la parte superior. Y se ve realmente, cuando lo ven, son gemelas bicéfalas, a veces bicéfalas, se ven realmente como si fuesen una persona de 2 cabezas. Fashion tip number 1 by Abby and Brittany Hensel. You have to wear nice shirts with good pants, not good pants with t-shirts. Tip number 2, actually do your hair a little bit. Don't just throw it up in a ponytail every day. Fascinantes, historias increíbles. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por hacer parte de Cruz Escribiente. Por favor, si en este momento les ha gustado este programa, que es sobre historia, que es diferente, que aquí hacemos de todo, por favor denos like, comenten aquí abajo y seguramente todos sus comentarios los convertimos en programa. Yo quería decirles que una persona llamada Guzmán3328 nos dijo que quisiéramos un programa sobre momias. Lo estamos haciendo por usted. Si usted que nos está escuchando quiere un tema especial, el que sea, de lo que quiera, escríbalo aquí abajo y díganos de qué quiere que sea el próximo programa de Cruz Escribiente y seguro, les juro que lo hacemos. Nos podemos demorar, pero lo hacemos. Y ahora que hablamos de momias, quisiera contarles que hace 5 años me sorprendió una noticia sobre algo que hallaron los arqueólogos en Egipto, entre las tumbas. Un hallazgo único en el mundo. Nada más y nada menos, escuchen muy bien, que 2 escarabajos momificados. Son los únicos que se han encontrado en el mundo. Antes de que hablemos de otra momia con Joana Arenas, que es realmente impresionante y misteriosa, escuchemos esta noticia de Euronews en su momento en español de hace 5 años sobre este descubrimiento tan extraño. Escarabajos momificados. Recuerden que para ellos los escarabajos eran casi una representación de lo divino, de lo paranormal, de lo sobrenatural. Un descubrimiento tan histórico como enigmático. En la necrópolis egipcia de Saqqara, al sur de El Cairo, un grupo de arqueólogos ha encontrado 7 tumbas con momias de animales que los egipcios consideraban sagrados: gatos y escarabajos. El hallazgo de 2 de estos insectos momificados es un descubrimiento único en el mundo. Se han encontrado cientos de objetos, decenas de gatos momificados, escarabajos y cocodrilos momificados, así como equipamiento funerario. Es solo el principio, ya que hace 48 horas se ha descubierto una parte de una nueva tumba. Además de las momias, también han sido encontradas estatuas de madera de felinos que ocupaban un lugar especial en el antiguo Egipto. Los egipcios pensaban que los gatos eran manifestaciones de la diosa Bastet, que a su vez era la personificación de los rayos del sol. Este descubrimiento forma parte de 3 importantes hallazgos que se anunciarán en Egipto antes de final de año. Así lo anunciaba Euronews. La idea de que los egipcios adoraban los gatos ya la conocemos, incluso se maquillaban como ellos. La diosa Bastet era la diosa de la salud, de la vida, y se dice que adoraban a los gatos porque donde había gatos se daban cuenta que la gente se enfermaba menos, porque los gatos cazaban a las ratas, a las alimañas, y por eso los adoraban. Una noticia increíble que nos lleva a aprender de la historia aquí en Cruz Escribiente. Pronto haremos viajes, iremos a Egipto. Así que síganme en @cruzescribiente y ahí estarán los precios. Estoy tratando de que sea muy barato para que todos estemos allá y nos demos una vuelta y conozcamos, que yo no conozco Egipto. Pero ahora sí, vamos con Joana Arenas y otro caso increíble, otra historia increíble de una momia enigmática.
Bueno, Joana, y hay un caso que realmente es asombroso, asombroso porque muy poca gente habla de él y tiene que ver con algo que para muchos se conecta con lo místico y lo mágico y con el poder y la riqueza, con el oro que ha tenido tanto valor en el mundo porque es un metal que se oxida muy lento, es casi inoxidable y es dorado, por eso le damos tanto valor y además es muy escaso. Casi no hay oro en el mundo, hay muy poco oro. Pues bien, en Egipto encontraron algo sorprendente, realmente sorprendente, una momia cubierta de oro, nada más y nada menos que en Saqqara. Pero bueno, Joana, yo he hablado mucho, muchísimo, entonces cuéntenos ustedes, ¿qué es lo que apareció? ¿Qué es esto y por qué es tan raro? Imagínense ustedes, una momia que estaba chapada en oro, cubierta en oro. ¿Qué harían ustedes si encontraran algo así? Cuéntenme, ¿la cogerían y la fundirían y se haría una cadena con una herradura y unas esmeraldas grandes? ¿O simplemente la esconderían y no le contarían a nadie? ¿O la llevarían a un museo como debe ser, maldita sea? ¿Qué harían ustedes si encuentran un sarcófago sellado? Un sarcófago donde hay un cuerpo que está cubierto totalmente en oro. ¿Cómo es la historia, Joana? Cuéntenos la historia de esta momia tan extraña de nada más y nada menos 4.300 años, señores. 4.300 años. Esteban, esa historia es bien interesante y se dio en el año 2023 cuando encontraron 4 tumbas en un sitio arqueológico del Sahara al sur de Egipto, al sur del Cairo, en Egipto. Y resulta que esas momias estaban cubiertas de oro y fue bien interesante ese hallazgo porque además esos restos pertenecían a un hombre del común. Las momias no pertenecían a la realeza y es curioso esto porque además esa momia se convirtió en una de las más antiguas y completas que jamás se había encontrado precisamente en Egipto. Y es de destacar también esta situación porque el Sahara, como muchos lo saben, pues había sido parte precisamente del cementerio durante muchísimos años en Egipto. Y entonces este descubrimiento fue bastante interesante. Sin embargo, don Esteban, yo le voy a contar una historia que me parece más asombrosa a mí, y es que hay una momia que fue enterrada con un corazón de oro hace más de 2.300 años también en Egipto. Se trata de un adolescente de clase alta del antiguo Egipto que fue momificado con corazón de oro hace 2.300 años. Este chico, según los estudios, pues parece que falleció entre los 14 y los 15 años de edad. Fue encontrado en 1916 y aquí pasa algo bien interesante, bien curioso. Lo encontraron en 1916, esos restos duraron almacenados durante años en los depósitos del Museo Egipcio que está ubicado en el Cairo. Nadie los investigó hasta que el año pasado, también en 2023, un equipo liderado por la doctora Saran Salem de la Universidad del Cairo decidió como mirar, observar todos esos cuerpos que habían por ahí guardados, a ver qué interesante tenían. Y cogieron una tecnología muy nueva, que se trata de un tomógrafo computarizado. Y dentro de esas imágenes se dieron cuenta de un hallazgo realmente impresionante. Y es que el cuerpo de este joven tenía más o menos 49 amuletos de 21 tipos diferentes. Muchos de ellos estaban elaborados en oro. Por eso, precisamente allá en el museo, bautizaron a esa momia como el Chico de Oro. Y es bien interesante todo esto porque cuando le pasaron los escáneres se dieron cuenta que era un hombre o un joven de clase alta, porque uno tenía los dientes muy sanos, los huesos también, no había evidencia de malnutrición o algún tipo de enfermedad, y además porque los restos
habían tenido un proceso de momificación de muy alta calidad, donde le habían extirpado el cerebro y además las vísceras. Eso significaba que era de un alto rango precisamente en Egipto. Le encontraron precisamente además ese corazón que estaba elaborado en oro, y a partir de allí pues empezaron también a investigar y a exponer dentro del Museo del Cairo esta momia que, como les digo, fue denominada el Chico de Oro. Para mí, muchísimo más interesante esta historia, señor Esteban Cruz. Una historia sorprendente, pero quiero contarles algo más. También se encontró una momia en 1916 que era de un chico que tenía entre 14 y 15 años de edad, cuyos restos permanecieron ahí guardados, almacenados en los depósitos del Museo Egipcio del Cairo sin que nadie los mirara, y que hace muy poco, hace apenas unos años, estamos hablando en enero del año pasado, del 2023, una doctora de la Universidad del Cairo, llamado Sahar Salem, decidió revisar la momia utilizando un tomógrafo computarizado, y las imágenes que obtuvo fueron realmente reveladoras. El cuerpo portaba 49 amuletos por dentro, porque no habían quitado las vendas, o sea, estaba el cuerpo, lo metió en una tomografía, en un aparato, para ver qué había dentro, pero nadie le ha quitado las vendas. Y lo que encontró, vuelvo a decir, son 49 amuletos de 21 tipos diferentes. Algunos de ellos estaban elaborados en oro, y por eso le decían a este personaje, a esta momia, el Chico de Oro. Pues bien, Salem publicó un artículo en una revista que se llama Frontiers in Medicine, en donde dice que había un tesoro oculto, que este chico tenía los huesos sanos, que tenía nutrición, o sea que pensaban que era una persona con mucho dinero, que de alguna manera vivía muy bien, era más alto de lo normal, recordemos otra vez, pero encontraron algo muy raro, y es que tenía una lengua de oro dentro de la boca y en el corazón. Escuchen muy bien, un corazón de oro. Sí, tenía un corazón de oro. Una momia con un corazón de oro. ¿Qué era eso? Realmente le colocaron en la mitad del cuerpo una especie de amuleto, le abrieron el pecho al cadáver y le metieron ahí un corazón de oro. O muchos dirán que lo que había allí era tecnología imposible y que tenía una especie de implante. No lo sé, no creo. Aunque algunas personas piensan que puede ser así. Los arqueólogos que exploraban un antiguo cementerio egipcio encontraron una momia con lengua de oro. Durante la exploración, los arqueólogos descubrieron varias tumbas de la era greco-romana, y dentro de ellas una momia que tenía un amuleto de oro en la boca. Según los expertos, estas lenguas de oro formaban parte de un ritual dispuesto para que los difuntos pudieran hablar durante el juicio del dios Osiris en su vida posterior a la muerte. El hallazgo se produjo cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Santo Domingo, de la República Dominicana, trabajaba en el templo Taposiris Magna, al oeste de Alejandría. Arqueólogos de la República Dominicana descubren esta momia con lengua de oro. Así lo reportó CNN en español, y lo escucharon aquí en exclusiva, donde aprendemos mucho en Cruz Escribiente. Momias de gigantes, momias extrañas, momias con corazones de oro. Son historias increíbles. Joan Arenas, ¿usted qué piensa de estos casos después de que los narró, nos lo contó, lo investigó? Usted que tiene un programa también de misterio que se llama Ventana al Misterio. ¿Qué piensa usted de estos casos? Cuéntenos su reflexión sobre ello. Don Esteban, sin duda son historias que me llaman muchísimo la atención, como ya le dije anteriormente. Digamos que estas momias, por ejemplo, la del Chico de Oro en Egipto, nos demuestra las creencias que tenían los antiguos egipcios frente a adecuar o guardar
sus cuerpos, los cuerpos de sus difuntos, con tributos que de alguna manera les representara no solo, digamos que la importancia que habían tenido en esta tierra, sino que les ayudara a trascender. Y eso habla muchísimo también precisamente de esa cultura egipcia y de esa conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Y hay otras historias que son fascinantes, que nos llevan también a hablar del mundo de la leyenda, de crearnos también otros escenarios, de pensar que existieron seres mucho más gigantes que nosotros, como la del famoso hombre de las dos cabezas. Pero sin duda también el tema de los gigantes tiene mucho que ver con que los europeos, que fueron quienes de alguna manera descubrieron algunas de estos famosos, entre comillas, gigantes, pues tenían un tamaño un poco más bajo que algunos otros hombres de otros territorios que ellos exploraron, y para la época pues ellos no entendían y no sabían explicar eso, y precisamente allí es donde se crea un mito que luego además se convierte en una leyenda y que trasciende hasta nuestros tiempos. Son historias maravillosas, unas que nos falta evidenciar y otras como estas de Egipto, que sin duda hacen parte de la historia, que son historias además certificadas y que llaman muchísimo la atención. Y bueno, Joana, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente, de verdad para mí es un placer. No sé si los oyentes, usted que me está escuchando, le gusta el trabajo de Joana. A mí me encanta, trabaja conmigo en un programa que se llama Más Allá. Tiene una página en YouTube también de podcast y de videoblog y de videopodcast, como llaman ahora, que se llama Ventana al Misterio. Joana, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo pueden seguirla? ¿Cómo pueden encontrarla? Esteban, no, usted muchísimas gracias como siempre por hacerme parte de los audios de Cruz Escribiente. A todos los que escuchan este podcast, pues los invito a que se suscriban, a que le den like, a que dejen sus comentarios, porque de verdad que el contenido que hace Esteban aquí en los audios de Cruz Escribiente es bastante interesante. Y muchísimas gracias a quienes nos escuchan, y gracias Esteban por siempre invitarme aquí a compartir con usted algunas historias. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como @yarenasb y en YouTube como Ventana al Misterio. Un abrazo, Esteban. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente y quería hacer una reflexión sobre esto de las momias, sobre estos cuerpos allí inertes, llenos de vendas. Y es que fueron seres humanos como usted y como yo, amaron, soñaron, lucharon, quisieron vivir, hablaban, disfrutaban, reían, y hoy en día son solo eso, momias. Ni siquiera sabemos muy bien mucho de ellos. Algunos tienen allí textos con los que podemos conocer su nombre y qué hacían y de quién eran hijos y cuáles eran sus creencias, pero la realidad es que ellos ya no están. No podemos hablar con ellos, no podemos hablar con Tutankamón. ¿Qué nos contaría Tutankamón? ¿Qué nos diría? Tal vez exista otra vida. Ellos pensaban que pues las momias habían que fabricarlas para que los cuerpos pudieran ir al más allá, para que las almas pudieran ir al más allá y pudieran tener de alguna manera sus pies completos, sus brazos completos. No sé si ustedes sabían, pero algunos egipcios en algunos periodos históricos creían que si por ejemplo usted era una momia y se le caía un brazo en el más allá, iba a llegar sin brazo. Entonces era muy importante, y por eso también los enterraban con objetos, ¿no? Los enterraban con armas, con comida, para que pudieran tener un viaje a la otra realidad, al otro mundo plácido, tranquilo por lo menos. Y es una muestra de amor, es una muestra de amor lo que les dejaban allí. Y yo quiero decirles a ustedes que no tenemos que esperar a dar muestras de amor cuando las personas fallezcan. No hagamos homenajes después de que la gente está muerta. O sea, yo pienso eso, o sea, homenaje a un cantante, no sé, al Puma, homenaje a Miguel Bosé, homenaje, digo nombres al azar. Asimismo pude haber hecho homenaje a Metallica, no sé. Homenaje a Metallica después de que se mueren. Homenaje a Michael Jackson. No, los homenajes hay que hacerlos en vida.
Los homenajes hay que hacerlos en vida. Y entonces, dele las flores a su mamá, dele las flores a su esposa, dele las flores a su papá. Ahora, en vez de llevárselas al cementerio, ¿por qué no va y le lleva unas flores y se las pone encima de la mesa? Vaya y póngaselas. Usted puede expresar sus sentimientos. Dejemos de ser tan cerrados. Y si su papá y su mamá viven lejos y usted los extraña, pues cómprele unas por internet. Cómprele unas. Qué sorpresa van a tener tan bonita, ¿no? Qué sorpresa van a tener tan bonita. Usted mándeselas por internet, envíeselas por internet. Y le van a llegar. No, que yo no hablo con mi papá, que yo no hablo con mi mamá. Dios mío, después ya nunca vamos a poder hablar. Si usted los tiene vivos, agradézcalo y envíeles algo. Estamos en el mundo para hacer cosas y para tragarnos el orgullo y tragarnos la ira. Cuando usted ve una pelea entre dos personas y usted está enojado con alguien, se da cuenta que en el fondo a veces los dos tienen la razón y que siempre nosotros cometemos errores porque somos humanos. En el fondo el problema no es cometer errores, el problema es no aprender de ellos, no aprender de ellos. Yo he cometido muchos errores en mi vida, me he separado, me volví a casar y ahora soy feliz. Lucho todo el tiempo con problemas que tengo, problemas que ustedes también seguramente muchos tienen parecidos. Y yo les digo, pues no dejemos de luchar. Lo más difícil del mundo es cambiar uno mismo. A veces nunca se cambia. Yo creo que sí, que podemos ser mejores. Y a ustedes les digo eso. Cambien, dejen atrás las cosas malas. Si piensan mucho en el pasado se vuelve depresión. Y si piensan mucho en el futuro se vuelve ansiedad. Hay que vivir. Les propongo viajar. Quiero ir con ustedes al Camino de Santiago. Quiero ir con ustedes al mundo de los mayas. Quiero ir con ustedes a Egipto a ver las pirámides. Ustedes se lo merecen. Búsquenme ahí como @cruzescribiente en todas las redes sociales. Pronto voy a colocar allí precios y demás. También tengo libros que tal vez les puedan gustar. Se llama Expedientes X Colombia. Consígala en Amazon. Y Los monstruos en Colombia sí existen. Y yo quiero decirle al final, si les gustó este programa, denle like, compártanlo, hablen, díganle a otra persona que hacemos este esfuerzo grande por abrir la puerta al misterio, por darle a todos ustedes cariño y amor, porque ustedes pueden hacer lo que quieran y por aprender juntos, porque estamos vivos y podemos seguir adelante. Y yo a usted le deseo lo mejor. Y yo a usted le digo aquí, en medio de la noche, en mi estudio en Bogotá, que yo a usted lo quiero mucho.